de que usted también participe con nosotros. Hashtag Buenos Días TVN. De inmediato la invitación porque vamos a conversar, entre otros temas, de la reforma a las pensiones. ¿Cómo están hoy día las pensiones? ¿Cómo podrían estar con la reforma? ¿Cómo podría cambiar también la discusión en el Congreso? Recordemos que ayer ingresó ya al Parlamento, entró en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas y luego empieza a avanzar. Pero es muy importante explicarlo y estamos con el ministro de Economía con nosotros, Nicolás Grau. ¿Cómo está, ministro? Hola, Rafael. Muy bien. Qué bueno porque si usted está bien, podemos explicarle a la gente este proyecto que además genera muchas dudas, ministro. A propósito de lo que se ha presentado, recordemos que lo hizo el presidente Boric en cadena nacional, luego se empezó a explicar y hoy día tenemos ya el proyecto ingresado al Congreso, un articulado 402 páginas. Así es. Cuéntenos los elementos que primeramente vamos a destacar. A ver, tal como dice esta diapositiva que tenemos acá, bueno, primero esto es un proyecto muy amplio, ¿no es cierto? Es un proyecto que implica una serie de transformaciones, pero que su objetivo fundamental, y esto nunca hay que perderlo de vista, es mejorar las pensiones de las personas que hoy están jubiladas y también mejorar las pensiones de las personas que vamos a jubilar en el futuro. Es bien importante nunca olvidar estos dos grupos, porque a veces hay algunas propuestas que se hacen cargo de uno, pero no de otro. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales de esta reforma? Primero, van a subir las pensiones de todos, es decir, de quienes hoy día están jubilados y de quienes van a jubilar a futuro. Segundo, algo importante que estuvo en nuestro programa, un compromiso programático del presidente Gabriel Boric, van a terminar las AFP. No termina el rol del sector privado. El sector privado va a seguir teniendo un rol importante en lo que yo creo que la gente valora, que es tomar buenas decisiones de inversión. Pero las AFP, que tienen mucho más que eso, terminan como terminan las AFP como las conocemos hasta ahora. Así es. Para ponerlo ahí en... Así es. Perfecto. Tercero, algo que las personas han enfatizado, va a haber libertad de elegir. ¿Ya? Es decir, cuando tú quieras ver cómo se invierte en tus fondos previsionales, la parte que es de capitalización individual, ese 10,5%, tú vas a poder elegir si quieres una administradora pública, que va a ser sin fines de lucro, además, va a existir esa posibilidad y que va a invertir tus fondos de la mejor forma posible, o puedes elegir también una administradora de fondos privados, privada. Y la gente va a poder tomar esa decisión con todos sus fondos. Entre ellos va a estar o podría estar la AFP. Lo que pasa es que la AFP, si quieren, quienes actualmente administran la AFP, pueden eventualmente transformarse a esta nueva forma de organizar el sistema, y si estas empresas quieren hacerlo, lo van a poder hacer. Pero cambian hartas cosas. Cuarto, básicamente lo que estamos haciendo acá es salir de una situación extrema que tiene el sistema chileno, que pone todo en la capitalización individual, un sistema que tiene poca idea de seguridad social, y nos pasamos a algo más parecido a lo que hacen todos los otros países. Y yo creo que eso es importante porque cuando uno hace una reforma de esta envergadura, uno no quiere experimentos, ¿no es cierto? Uno no quiere hacer algo tan distinto a lo que hace el resto del mundo. Quiere hacer algo siguiendo la experiencia internacional. Yo creo que eso es bien importante. Recogieron cosas que funcionan en otros países. Otros lugares. Digamos, y saliendo un poco porque el sistema chileno es un sistema extremo. Claro. Es un sistema que no se ve tanto en los otros lugares. Solo con AFP, actualmente. Claro. Y lo último, algo que ha sido muy importante para las personas, es que se mantendrá la opción de herencia en la eventualidad que las personas quieran tener esa opción. ¿Cómo va a funcionar esto en la práctica? Tú tienes lo que se denomina cuando te jubilas una renta vitalicia. ¿Qué significa una renta vitalicia? Que de acuerdo a lo que tú ahorraste, de acuerdo a todos los montos, de acuerdo a los subsidios, a la solidaridad que va a existir, tú tienes la posibilidad de tener un pago, ¿no es cierto? Un pago de jubilación que es el mismo todos los meses, sin importar los años que tú vivas para adelante. Perfecto. Entonces le da seguridad a las personas. Eso es lo que hace la renta vitalicia. Si tú quieres hacerlo con herencia, vas a tener esa posibilidad, pero el monto que va a tener de jubilación va a ser un poco menor, para tener la posibilidad de esa herencia. Y la persona lo puede elegir. Y la persona va a elegir desde el comienzo si quiere que esto sea con herencia o sin herencia. Mire. ¿No es cierto? Y es razonable porque puede haber algunas personas que digan, imagínate una persona que tiene hijos o hijas que tienen una muy buena situación económica, que tal vez ganan más que esta persona, dice, bueno, yo quiero tener una buena jubilación, a mi hijo ya les di educación, están bien protegidos. Entonces no es necesario tener herencia. En cambio, puede haber otras personas que tengan susto por su familia, que quieran asegurarla, que tal vez tengan una buena situación y sus hijos no tan buena situación, entonces nosotros queremos que exista herencia. O sea, las personas podrían elegir uno de los modelos. ¿Algo que existe hoy día? Como para ponerlo en paralelo, hoy día está el que tenga una pensión por FP o renta vitalicia. Claro, lo que pasa es que lo que existe en la actualidad es renta vitalicia y retiro programado. Perfecto. El problema del retiro programado, que va a dejar de existir, es que en el retiro programado tú partes con montos de jubilación cada uno de los meses,
pero esos montos se van recalculando todos los años dependiendo cuánto te queda y pueden incluso desaparecer. Y eso es una muy mala idea. Todos los organismos internacionales cuando evaluaban el sistema chileno nos decían: eliminen el retiro programado, denle estabilidad a las personas. Lo que quieren las personas es tener seguridad de que sus pensiones van a tener un monto todos los meses. Pero las personas en Chile decían: queremos herencia. Entonces, ¿cómo combinar estas dos cosas? Ven, rentas vitalicias con herencia. Eso es lo que hace Entonces, esa propuesta se hace cargo de lo mejor del retiro programado, que era esta posibilidad de herencia, y de lo mejor de la renta vitalicia, que era darle seguridad a las familias respecto a tener una pensión constante en el tiempo, sin importar lo que queda en su fondo. Y eso a propósito del debate que se puso muy en la mesa de la herencia o no. O sea, existe esa posibilidad en la reforma de pensiones. Decisión de las personas. Yo creo que si algo que queda muy claro en esta reforma es que el nivel de elección de las personas se expande. Puedes tener o no tener herencia si tú quieres. Puedes dejar que la inversión de tu fondo la administre un ente privado que va a tener fines de lucro, y está muy bien que así sea. Claro. O lo puedes hacer en un ente público que no va a tener fines de lucro, y tú puedes elegir eso. Entonces, en la actualidad no se puede eso, ¿no es cierto? Ahora nosotros, FP, claro. En la actualidad, lo único que tenemos como opción son las AFP. Y además que tiene una serie de problemas que esta reforma se hace cargo, y no podemos elegir realmente si nos puede o no administrar un sector público. Ministro Grau, veamos este suerte de desglose, porque aquí aparece algo que es bien particular. Primero que todo, este nuevo sistema mixto tiene aportes, podríamos decir, de lo que hoy día tenemos, de la persona que trabaja, sí, que aquí lo vamos a ver en cotización trabajador, ¿no? Así es. Las cuentas capitalización individual. Eso es bien parecido a lo que tenemos. En el tercer cajoncito, podríamos decir, ahí tenemos, y que ahí uno puede elegir un ente privado o un ente público. Sí. Eso se mantiene parecido, sí, e incluso el monto es más o menos similar. Sí, exactamente. Yo diría que de estos 4 componentes de este sistema mixto, lo único realmente nuevo, en términos, digamos, cualitativamente, que antes no existía para nada, es el aporte de los empleadores, claro, que es el segundo componente, que va a ser un 6%. En régimen, pero que va a ir entrando 1% al año, ¿no? Porque esto hay que tener cuidado con el mercado laboral, hay que ir haciéndolo de forma gradual para que el mercado laboral y las empresas se puedan ir adaptando. Esto no sale de los salarios de las personas, claro, esto sale del empleador. Sí. ¿No, ministro, a ver si podemos ver, sí, acá, porque quiero marcarlo, donde dice cotización trabajador. En este bloque, aquí tenemos el ahorro hoy día que es de cada trabajador. Y lo nuevo que usted en torno a un 10%. En torno a un 10%, sí, un poquito más con la comisión, sí, va a ser 10.5. Así es. Y aquí está lo que usted dice: aporte empleadores. Y ese es el 6% adicional. Ese es un 6% adicional que va a ir, que es el que agrega esta cuenta de seguro social, que el grueso de esa cuenta va a seguir siendo un derecho de las personas, y va a estar anotado en la página web, que le muestra en el fondo cuáles van a ser su fondo futuro, pero también va a tener nos va a dar la posibilidad de tener algo de seguridad social. ¿Qué significa seguridad social? Que vamos a poder tener solidaridad intergeneracional. Es decir, de quienes hoy día estamos trabajando remuneradamente, vamos a poder aportar en parte a las pensiones de quienes hoy día están jubilados, y también alguna solidaridad intrageneracional. Por ejemplo, quienes, los hombres que no tenemos que parar tanto tiempo cuando tenemos un hijo o una hija, a pesar de que los hijos son responsabilidad de todos, sí, ¿no es cierto? Y así debiera ser. A pesar de ello, la carga se la lleva mucho más la mujer, y eso va a ser reconocido por este seguro social, que va a permitir compensar a las mujeres por esa mayor carga de un tema, insisto, que es de todos, porque aquí no es que estamos... Este seguro social nos va a permitir subir las pensiones de las mujeres, porque las mujeres no es que están sacando la vuelta, ¿no es cierto? Están haciendo una tarea fundamental. Las labores de cuidado son labores fundamentales que las debemos compartir como sociedad. Entonces, de eso se hace cargo este seguro. Es lo que más genera dudas y preguntas, ¿no, ministro? Este 6% adicional, que ustedes decían, parte va a seguir siendo de la persona que cotiza, sí, nominalmente. Sí. El 70% se habla, por lo menos, sí, eso el proyecto. Así está especificado en el proyecto. ¿Cierto? Y el 30% del 6% es el que entra a esta suerte de sistema de reparto. ¿Está bien ocupado ese concepto? Es un sistema solidario, yo diría. Ahora, déjame decir, para poner esto en cifras, para que se entienda bien. El 70% de las personas van a recibir en sus cuentas más del 6%. Y solo vamos a hacer el 30%, digo solo porque vamos a ser las personas de más alto ingreso, las que vamos a tener un valor menor de ese 6% que estamos cotizando para nuestras cotizaciones, porque va a ir a este ámbito más solidario. Ahora, déjame explicar por qué esto es importante. Sí. Cuando las personas reclaman por las pensiones hoy,
El grueso de ellas, yo estoy seguro, lo hacen porque hay millones de personas que hoy tienen malas pensiones. Sí, claro. Y la verdad es que mejorar las pensiones de las personas que hoy están siendo jubiladas tiene solo dos caminos. Camino uno, impuestos. Y que el gobierno lo hace. Porque el gobierno, en su reforma tributaria, parte de esa reforma tributaria va a aumentar la PGU, que es esta pensión garantizada universal, que actualmente es 193.000 pesos, va a subir a 250.000 pesos una vez que aprobemos la reforma tributaria en el Parlamento. Sí. Y una segunda posibilidad es que de parte de las cotizaciones, de ese 6% que es cotización del empleador, no de nuestro salario, parte de eso vaya a financiar las pensiones de las personas que hoy están siendo jubiladas. ¿Por qué enfatizo esto? Porque hay algunas personas que tienen todo su derecho, ¿no es cierto? Sí, claro. Esto es una opinión política, pero es importante entender las implicancias de la opinión política. Hay algunos sectores que nos dicen, no queremos reforma tributaria y queremos que ese 6% vaya a una cotización individual. ¿Qué significa que estas dos cosas pasen al mismo tiempo? Significa que las pensiones de las personas que hoy están siendo jubiladas, que son pensiones, en muchos casos, indignas, esas pensiones no podrían subir. O sea, si fuese así, hoy día no podrían, de aprobarse la reforma, no se podría aumentar las pensiones que hoy día No se son puede, indignas. no se puede. Si esto no, aquí porque, no hay, porque se va a ocupar ese 30%. aquí no hay magia. O sea, si tú lo que haces es que pones todo lo nuevo a capitalización individual, lo que va a hacer es que eso va a mejorar las pensiones de las personas que hoy están cotizando. Y en decenas de años más, ¿no es cierto? Sí. Pero si tú quieres mejorar las pensiones, que es parte del sentido de la reforma, es parte de la urgencia de la Sí, reforma. sí, sí. Si tú quieres mejorar las pensiones de las personas que hoy están siendo jubiladas, tienes que hacerlo o vía impuestos o vía solidaridad en el sistema, y lo que nosotros hacemos es una combinación óptima de las dos. Está Es la decir, propuesta. ocupar los dos sistemas. Y a mí me gustaría enfatizar esto para hacer A ver. sentido con quienes nos están escuchando. Tal vez esto es obvio lo que voy a decir, pero tal vez no. La generación que hoy está recibiendo pensiones en muchos casos indignas es una generación que se sacó la mugre en este país. Sí. Es una generación que fue la que trabajó duro para que hoy seamos el país que somos. Que trabajó por 40 años. Esta generación, además, esto es un tema más técnico que no toda la gente lo sabe, esta generación que empezó a trabajar, digamos, desde los 80, es una generación que tuvo que pagar dos pensiones. Tuvo que ahorrar para ella, pero además, a través de impuestos, tuvo que pagar las pensiones de las personas que en ese momento estaban jubilando. ¿Por qué? Esto es un poquito difícil de explicar, pero lo voy a tratar de explicar de la forma más simple. Tratemos, mismo. Cuando Chile transitó del sistema de pensiones que teníamos antes de los 80 al nuevo sistema de pensiones, esas personas no tenían ahorro. Esas personas que se están jubilando en los 80 son personas que toda su cotización se gastó para pagar pensiones de generaciones pasadas. Entonces, cuando ellos jubilaron, tenían 0 pesos. No existía la cuenta individual. Entonces, para hacer esa transición, lo que tuvimos que hacer como país es financiar las pensiones de esa persona a través de impuestos. Claro. Entonces, la generación que trabajó del 80 en adelante Le tocó el doble. recaudó para sí, ¿no es cierto?, ahorrando en sus cuentas individuales, y además pagó a través de impuestos las pensiones de las generaciones pasadas. Entonces, esta es una generación que se sacó la mugre, que construyó el país que hoy día tenemos y que además pagó las pensiones de las generaciones pasadas. Y yo creo que a esa generación hay que devolverle la mano. Ministro, a ver, modelo actual. Y aquí Sí. está la gráfica, que es súper importante. ¿Qué tenemos hoy día a propósito de lo que viene? La PGU, 193.917 pesos. Pensión garantizada universal, que está vigente desde marzo para las pensiones básicas solidarias, y que en agosto ingresó más gente y que probablemente Importante es un avance, y pilar muy aquí importante, es bueno sin duda. reconocerlo, del gobierno anterior. Del gobierno Aquí anterior. hay que reconocer las cosas positivas que se hicieron antes. ¿no es cierto? Bueno, usted destaca ese punto que también es relevante. Y ahí es para el 90% de los grupos familiares de adultos mayores administrada Así y es. pagada por el IPS. Sí. Hoy día está, hoy día existe. Existe. Y el segundo elemento que hoy día tenemos es el pilar contributivo, o sea, el que cada uno paga la AFP para que vaya acumulándose, ellos Así es. invierten y luego se entregan en lo que hoy día todo el mundo reconoce no es suficiente, ¿no? Y además existe un pilar voluntario del ahorro previsional voluntario que es en general para las personas de más alto ingreso. El que quiere, entre El que comillas, quiere. lo digo entre comillas porque muchas veces no alcanza para ahorrar. El que quiere y puede. Entonces la ahí verdad. tenemos la tasa de contribución 10%, el fondo de pensión, y ahí tenemos el modelo actual. ¿Qué es lo que se está viendo con la reforma de pensiones? ¿Cómo Eso es cambia esto? La siguiente diapositiva nos muestra eso. Veamos Cómo la siguiente, que tiene que ver cómo con cambia. qué es lo que cambia. A ver. La PGU pasa de 193.000 pesos a 250.000 pesos. Esto, por supuesto, es contingente, es decir, depende de que aprobemos la reforma tributaria. Ya, Aquí fundamental. no hay magia. Esto, como les decía, para subir las pensiones de las personas que hoy día están siendo jubiladas, o lo sacamos de impuestos o lo sacamos de una parte solidaria del sistema de pensiones. No hay otro camino. Ya, y aquí en el caso de la PGU depende de la Esto reforma viene, tributaria. esto que es viene otra solo reforma. de ingresos generales de la nación, es decir, de impuestos. Aquí está la Comisión de Hacienda de la Cámara de Está Diputados, así- se está Así debatiendo. es. Perfecto. Y Segundo esto elemento. además va a pasar
va a ser no solo va a cubrir al 90%, sino que va a cubrir a toda la población. Va a llegar un momento que esos 250.000 pesos van a llegar a todas las personas. Va a ser universal, Va a ser universal totalmente. sin excepción. Sin excepción. Perfecto. Sí. Segundo elemento, pilar contributivo, o sea, ahí cómo cambia. Aquí es el cambio más importante, ¿no es cierto?, en términos de la estructura del sistema. ¿Por qué? Se mantiene el 10%, sube a 10.5%, pero en realidad eso desde el punto de vista de cuánto a la persona le queda como ingreso líquido, las personas van a tener más ingreso líquido porque al desaparecer las FP y concentrar toda la administración de los fondos en una entidad pública autónoma, la administración, digamos, el soporte, que es recolectar los dineros, distribuirlos, no la parte de las inversiones, Sí. eso va a ser economía de escala, es decir, vamos a juntar todo allí, va a ser mucho más barato y por tanto no le vamos a tener que cobrar las comisiones que se cobran en la actualidad. Como actualmente. Va a haber una gran reducción de comisiones. Ya. Entonces tú vas a ahorrar el 10.5 a tu fondo individual. ¿Ya? ¿Ya? Y le Y sumamos. además va a existir este 6% que no viene de los salarios de las personas, sino que va a ser un 6% que va a tener que poner el empleador. ¿eh? Ya. Y ese 6% va a ir a este seguro social, ¿no es cierto? Que para el 70% de las personas va a involucrar que vas a recibir en realidad, para efecto de tus pensiones futuras, más que ese 6%, y para un 30% va a ser un poco menos, pero va a ser 5% en torno a eso. O sea, el ¿ya? que gana más va a tener un poquito menos de ese 6%. Va a tener un poquito menos de ese 6%, El que gana pero- menos va a tener un poquito más. Pero Y no, ahí se tanto, compensa. pero no tanto menos, y esto es lo que nos va a permitir, ese 6% nos va a permitir, yo diría, dos grandes temas. Primero, mejorar las pensiones de quienes hoy están siendo jubilados, con ejemplos que vamos a ver después, que son bien contundentes. Bien concretos, sí, eso y es bien muy concreto. importante. Y segundo, nos va a permitir, por ejemplo, hacernos cargo de las desigualdades de género. Porque lo que quiere un sistema de pensiones es que las personas reciban algo de acuerdo a su esfuerzo, ¿no es cierto? Claro. Y si alguien cuida hijos, ¿eh? Si alguien cuida a una persona, un adulto mayor, Que lo conversamos hoy día en la mañana. eso implica esfuerzo. Sin duda. Eso es un aporte al país. Eso se requiere para la economía. Si en la economía, en términos de nuestros datos económicos, claro, las personas empiezan a trabajar desde los 18 años. Ah. Pero para que alguien llegue a tener 18 años hay que haberlo criado, hay que haberle dado comida, las labores de cuidado son fundamentales para la economía. Ministro, y ahí aparece el Seguro Social que tiene como fin cubrir esas falencias que hoy día nos están pagando. Hay una pregunta que nos llega a través del Twitter de Luis Escanilla, dice, ¿qué pasará con las rentas vitalicias con la nueva reforma? O sea, y aquí es donde mucha gente pregunta, ¿esto es lo que tenemos hoy? Sí. ¿Cómo cambia? Vamos a contestar esa pregunta a la vuelta de la pausa, ¿le parece? Perfecto. Nos están llegando muchas con el hashtag Buenos Días TVN. Estamos con el Ministro de Economía acá para aclarar todas las inquietudes de la reforma de pensiones y más temas que abordamos a la vuelta en el Buenos Días a todos. Y había una pregunta planteada a propósito de lo que hay hoy día y lo que se va a cambiar, porque si uno empieza a revisar, fin de la AFP como están hasta ahora. Además, usted decía que se crea la renta vitalicia con herencia en Así este es. nuevo modelo. Pero aquí pregunta, Luis, lo que pasa hoy día. ¿Qué pasa con la renta vitalicia actuales con esta nueva reforma? La pregunta en el Twitter. Bueno, hay dos formas de interpretar esta pregunta. Una es que esta persona esté preguntando qué pasa con las pensiones actuales de las personas. Claro. Lo que va a pasar allí es que esas pensiones van a aumentar porque van a venir ingresos desde ese seguro social a esas personas. ¿no? Ahora, si la pregunta es respecto a qué pasa con la modalidad renta vitalicia, lo que va a existir es que esta modalidad se va a ampliar, se va a mejorar. Porque como comentábamos antes, ahora vas a tener dos posibles rentas vitalicias. La renta vitalicia sin herencia y la renta vitalicia con herencia. Y además, un tercer punto que yo diría es que estas rentas vitalicias, las que se empiecen a ejercer ahora en el futuro, se van a licitar en paquetes muy grandes. Y eso va a significar que para efectos de las personas se van a conseguir los mejores resultados. Porque cuando tú licitas un paquete grande, Claro. ganas poder de negociación y eso permite que la renta vitalicia, es decir, el monto que tú recibes en cada periodo sea mucho más O alto. sea, la renta vitalicia hoy día con reforma va a aumentar de inmediato que Va a va a estar aumentar. recibiendo ahora. Exactamente. Es muy importante eso. Ministro, están llegando más preguntas. Mapi Nuer dice, tengo dudas a propósito de las pensiones. ¿Qué pasa con las mujeres que tenemos 61 años y solo recibimos limosna de la AFP? Dice a propósito del monto. ¿Esta reforma nos involucra? Bueno, esta es una reforma que implica muchos beneficios, ¿no es cierto? En particular para las mujeres. Algunos de esos beneficios operan desde los 65 años y otros beneficios operan desde de manera inmediata. ¿Ya? Así que la respuesta Pero ya corta a está esto es que las beneficia los beneficia en algunos casos desde los 61 años y en otros casos los va a beneficiar desde los 65. Pero ella está pensionada, 61 años, Sí. está en lo que actualmente es la edad para jubilar en el caso de las mujeres, ¿no? Claro, a esa persona va a recibir los aportes que vienen desde el seguro y algunos temas correctivos que tienen que ver con la diferencia entre hombre y mujeres, eso va a ser de forma inmediata y otros van a ser desde los 65 años. Por ejemplo, una de las diferencias que existen entre hombres y mujeres es que cuando a ti se te calcula
Sí. el monto de renta vitalicia, las mujeres tienen una esperanza de vida mayor. Y producto de ello, tú puedes tener el mismo monto ahorrado, hombre y mujer, y la mujer va a recibir menos. Pues bien, esta reforma lo que hace es que elimina esa diferencia, no bajándole al hombre, sino que subiéndole a la mujer. Exactamente la diferencia entre lo que recibiría si fuese hombre, básicamente. O sea, se le baja la edad proyectada y queda igualada al hombre, por tanto el monto... Con un subsidio. es Lo que similar. hace este subsidio, ¿de dónde sale este subsidio? Porque aquí no hay magia, las platas tienen que salir de algún lugar. Este subsidio sale en parte de esas 6% que cotizamos todas y todos en la Seguridad Social. Las preguntas siguen, ministro, y es muy importante que usted nos haga llegar sus inquietudes en el hashtag Buenos Días TVN. Cristian nos dice, ¿qué ocurre si una persona elige no tener una herencia, pero fallece antes de jubilarse? ¿Qué ocurre con los fondos guardados durante años? Dice Nicolás. Bueno, le pregunto a usted en su cuenta también. No, en ese caso, cuando los fondos están en la FP y tú todavía no te jubilas, todavía no existe la diferencia entre renta vitalicia y cosas de ese tipo. Ahí opera lo mismo que existe en la actualidad y eso hay un régimen de herencia en el fondo asociado a los deudos, en fin. Es una cosa distinta eso. Ya. O sea, ahí sería parecido a lo que... Es como es ahora y ahí va a operar una herencia como funciona exactamente en el sistema actual. Ya, hay herencia entonces Sí, en ese caso que es una herencia distinta a lo que se discute normalmente, un caso mucho más triste ese, ¿no es cierto? Una persona que fallece joven en el fondo. ¿Vamos a ejemplos concretos? Vamos a ejemplos concretos. Yo creo que esto es lo fundamental, porque como decíamos Sí. al principio, acá el tema, el foco de esta reforma es subir las pensiones. Aquí está, y lo vemos, sin reforma, con reforma. Hombre gana 400.000 pesos y ha tenido 50% de lagunas previsionales, o sea, de 65 años, de 32 y medio, Sí. podría haber cotizado. ¿Qué pasa en ese caso? Esa persona actualmente recibe 268.000 pesos, que tiene una composición, digamos, de algo, de la parte más, de la primera parte, esta parte de acá, es lo que esta persona recibía por el lado de sus cotizaciones. La FP. Y la digamos. parte de acá es lo que recibe esta persona por la PGU, ¿no O es sea, cierto? actualmente esta persona recibe por su AFP, el que acumuló, 74.598, y la PGU, que actualmente es de 193.917 pesos, llega a un total de 268.000 pesos Y de esto, pensión. antes de ir a lo que hace la reforma, este cuadro inmediatamente te muestra, cuando todos dicen el sistema de pensiones en Chile funciona bien, en general el ahorro, bueno, aquí el ahorro lo único que aporta es esta parte de acá. La chiquitita. Y toda esta parte la aportamos a través de impuestos. Esto ilustra el efecto que tiene el rol del Estado acá, que insisto, esto ni siquiera viene de este gobierno, nosotros lo apoyamos con nuestro voto en el Parlamento en ese minuto, pero ilustra la importancia de abordar este tema como un problema social, porque el ahorro individual por sí solo es un aporte y por eso nosotros lo mantenemos, de hecho lo fortalecemos, pero no basta. Entonces, y ahí habla lo importante de la PGU Sí. también. ¿Qué es lo que hace la reforma? Esto es para personas que actualmente están siendo pensionadas. Eso. Entonces, para las personas que actualmente están siendo pensionadas, la reforma no va a tener ningún efecto en lo que ya ahorró, porque eso ya pasó, ¿no es cierto? Después vamos a ver en la siguiente diapositiva que la reforma sí va a tener efecto en cuanto vamos a tener a nivel individual a futuro, porque va a mejorar el funcionamiento del mercado. Pero aquí no hay nada que hacer en eso. Eso es fijo. Esa persona es la que hoy día está ganando esa plata, 268. ¿Qué pasa con reforma? Con la reforma Según lo que tiene está. lo mismo que ya ahorró, porque eso no se puede cambiar, pero la reforma por un lado sube la PGU de 193.000 pesos a 250.000 pesos. Aquí Eso estamos- depende de la reforma tributaria. Eso depende de la reforma tributaria, Perfecto. así que ahí que estén todas y todos muy atentos, empujando a sus parlamentarios a aprobar la reforma tributaria. Ya. Y esta parte de seguro social, esto es lo que viene de ese 6%. ¿Ah? Entonces esta persona pasa de tener 268.000 pesos a 392.000 pesos. Esa Un persona- aumento de 46%. Esa es la persona que hoy día está recibiendo esa plata. Una persona que nos está viendo hoy día, que, no sé, por ejemplo, tiene 70 años, que esa fue su trayectoria salarial, esa persona va a pasar de hoy día, inmediatamente que se apruebe la reforma, va a pasar de 268.000 pesos a 392.000 pesos. O sea, un cambio sustantivo. Si es ¿no? hombre, si es hombre. mujer. Si es mujer. ¿Cuál es la única diferencia entre hombre y mujer? La única diferencia está acá, fíjense. ¿Por qué? Porque a pesar de que la mujer tiene el mismo salario, aquí pusimos un ejemplo en que los dos recaudaron lo mismo, tuvieron las mismas lagunas, en fin. Todo igual. Pero la única diferencia es que la mujer, como tiene una esperanza de vida mayor, es la misma plata, en vez de darle 74.000 pesos, le daba 63.000 pesos, 10.000 menos. Entonces lo que hace el Seguro Social es que además de este 67 que se lo da a los dos, le cubre estos 10.900 pesos extra. ¿Ah? Y le dice, si ustedes tenían lo mismo ahorrado, van a tener las mismas pensiones también. O sea, compensa el cálculo de la edad. que Exactamente. actualmente Entonces les pagan. acá en el fondo se muestran dos mecanismos a través de los cuales opera este Seguro Social. El primero, haciendo lo que uno llamaría una solidaridad intergeneracional. Es decir, la generación de hoy aporta en parte para la generación de antes, ¿no es cierto? Porque esa generación, insisto, se sacó la mugre por este El país. que ya está jubilado. Y lo merece. ¿Ya? Pero hay otra parte que es este componente, digamos, de género, ¿ah? Que son esta corrección de 10.000 pesos, que en algunos casos puede ser más,
pero en ese caso son esos 10.000 pesos. Y eso se saca del 6% que estamos viendo, que es lo adicional, que es lo novedoso, que es lo que se está conversando. Veamos más preguntas que nos llegan. Félix Silva dice, ministro, estoy en proceso de jubilación, es muy importante. ¿Qué debería elegir? ¿Retiro programado o renta vitalicia? Ambos van a desaparecer. ¿Qué hago? No, los regímenes, esto funciona así. Si tú en la actualidad te estás jubilando, el único efecto que va a tener la reforma es que te va a agregar esta plata que viene de la PGU, ¿no es cierto?, que viene de impuestos, o de este seguro social. Pero no va a ser nada más. Si tu pensión tú la estabas recibiendo por renta vitalicia, lo estabas recibiendo por retiro programado, eso no lo va a alterar. Una vez que la reforma opere. Porque no puede cambiar cosas, decisiones que las personas ya tomaron para atrás, ¿no es cierto? Hay que ser respetuoso de eso. ¿Se puede jubilar nomás? Se puede jubilar, no hay ningún problema. Y lo que va a pasar es que a lo que al monto que esta persona reciba, por sea cual sea el sistema que elija, retiro programado o renta vitalicia, se le va a sumar esto extra una vez que la reforma se apruebe. Ahora, mi recomendación, esto es más como un consejo de amigos, si se quiere, es que yo creo que es mejor la renta vitalicia. La renta vitalicia es algo más responsable, porque te da un flujo constante en el tiempo. O sea, no deja Pero herencia. eso es simplemente una opinión, una recomendación, digamos, a nivel personal como economista, no como ministro de Economía. Perfecto. Chuncho Campos pregunta lo siguiente. Ministro, ¿los ya pensionados que estén en el 90% recibirán la PGU completa? O sea, al revés, yo diría el 10% que falta, ¿no? Las personas, claro, los que están en el 90% para abajo ya están recibiendo la PGU completa. Lo distinto que va a hacer esta reforma es que va a hacer que esa PGU salte inmediatamente de 193.000 pesos a 250.000 pesos. Ahora, las personas que están en ese 10% de más alto ingreso, esas personas van a ir entrando gradualmente. O sea que a la larga también van a ser incluidos. Todos van a estar incluidos al final. O sea, al revés, el 10% que falta también va a estar. Y ahí sí va a ser universal, porque algunos dicen, oye, la PGU finalmente no es universal porque falta el 10%. Vamos a ver entonces ahora el ejemplo de un hombre, 24 años en 2023, que está cotizando, que no se ha jubilado. Veamos el ejemplo, ¿le parece? Claro, aquí este ejemplo, a diferencia del anterior, aquí pasan dos cosas. Acá pasa que va a haber un efecto que tiene que ver con el seguro social, con la PGU, pero además va a haber un efecto porque las mejoras del sistema, el hecho de que cambien las comisiones, de que este sistema se haga más eficiente porque se separa el soporte del sistema de las decisiones de inversión, todo eso lo va a hacer más eficiente y entonces va a haber una ganancia de eficiencia. Entonces, ¿dónde se ve esta ganancia de eficiencia? Fíjense que esta persona tenía 316.000 pesos sin reforma. 122.000 pesos a futuro por el lado de sus cotizaciones, y 193.000 pesos por el lado de la PGU. Ahora va a haber estos 122.000 pesos más 22.000 pesos que vienen por el lado de ganancias de eficiencia. Esto es porque cuando tú separas y lo haces solo competir a quienes van a darte el servicio de administrar financieramente tus fondos, decidir dónde invertirlo, como tú separas estos, pueden entrar muchos más actores. Entonces, como van a entrar más actores, van a competir más y la competencia va a tirar esto para arriba. Ese es uno de los efectos que están detrás de estos 22.000 pesos. Los 250.000 pesos de la PGU y además este componente de seguro social. Sumando todo, ¿no es cierto? Pasamos de 316.000 pesos a 474.000 pesos. Un aumento del 50%. Un aumento bien sustantivo. En el caso de las mujeres, hay dos diferencias acá. La primera, importante, es que va a tener estos 16.000 pesos que vienen por la corrección en el cálculo de la esperanza de vida. Es decir, si tenían estas dos personas el mismo ingreso, hombres y mujeres, tienen que proyectarse lo mismo. Y además, va a haber acá, esto es un caso hipotético, ¿no es cierto? Una persona que este 50% de lagunas, parte de ellas la obtuvo, por ejemplo, por tener hijos. Claro. Entonces va a haber unos 23.000 pesos por reconociendo esas labores de cuidado. Aquí, de hecho, muchas veces se dice, la palabra laguna es la que se ocupa técnicamente, pero a veces laguna es un poco ofensivo, ¿no es cierto? Porque no es que esta gente estuvo sacando la vuelta, ¿no es cierto? O sea, criar hijos, quienes hemos criado hijos, sabemos que es un esfuerzo, o sea, te ocupa tu cabeza, te ocupa sentimentalmente, es un tremendo esfuerzo criar hijos. Sí, sin duda. O cuidar a un adulto mayor, o sea, todas esas cosas está bien que una sociedad las reconozca. Como tal, ¿cierto? Sí, ministro, terminemos el último ejemplo, por favor, así retrocedemos la lámina. Solamente por el monto total se incrementa en el caso de la mujer también, y ahí se llega, y ahí está, también hay un incremento de 64%. Así es, este es un incremento más grande que el del hombre, porque lo que está pasando acá es que hay una parte que ganan ambos, pero este es un sistema que
tiene un aumento más importante para las mujeres porque asume la importancia de esas labores de cuidado. Ojalá a futuro, estas labores de cuidado estén compartidas Con el y por tanto las dos las tengamos que reconocer a futuro y tenga un efecto, digamos, equilibrado para hombres y mujeres. Ministro, es probablemente esta lámina la que más dudas genera. 6% adicional a cargo del empleador. Sí. Y aquí está, para entender bien, porque tenemos ejemplos de alguien que gana 500.000 pesos y progresivamente hasta 2,5 millones. O sea, Claro. alguien que gana un sueldo promedio más ingresos más altos. Y ahí es donde está la gran diferencia que me parece que a lo mejor todavía está ahí y que no se entiende bien. A ver si la puedes explicar. A ver, ¿qué es lo que sucede acá? Este 6%, ¿no es cierto?, de tus ingresos, que los paga el empleador, no salen de tu salario, lo paga el empleador, ese 6% se reconoce, el Estado te reconoce una parte a futuro. ¿No? Ahora, ¿cuánto te reconoce? A algunas personas les va a reconocer más, por ejemplo, a algunas mujeres de bajo ingreso les va a reconocer más, y a algunas personas nos va a reconocer menos, a quienes tenemos salarios más altos. ¿Ya? Ahora, igual uno podría preguntar cuánto menos, de cuán fuerte va a ser la redistribución. Perfecto. Y eso es lo que nos permite ver esta columna final. Entonces, alguien que tenía 500.000 pesos, ¿cierto? Perfecto, el primer ejemplo. 500.000 pesos, si esta persona, esos 500.000 pesos entraran directamente a su cuenta y fuera simplemente cuenta individual, eso sería el equivalente a 30.000 pesos. ¿Ya? ¿Sí? O sea, el 6% de 500.000, 30.000 pesos a la cuenta individual. Claro. Ya. ¿No es cierto? Entonces, sin embargo, como hay una parte que se redistribuye, esta persona tiene bajo ingreso, a esta persona le llega una redistribución mayor. Entonces, finalmente, su cuenta queda con 41.000 pesos. Esto es como si esta persona, en vez de cotizar 6%, hubiera cotizado 8%, 8,3%. O sea, por un sueldo bajo, entre comillas, 500.000 pesos, la persona en vez de tener un 6% adicional, Va a tendría tener un un 8,3% adicional. O sea, proporcionalmente sería más de lo Así es. que adicionalmente le pone el Y empleador. si ustedes ven, este número va bajando, pero sigue estando por sobre el 6% hasta salarios de 1 millón de pesos. Ya. ¿Eh? Entonces, esto con la estructura salarial actual, ¿no es cierto? ¿Qué te está diciendo esto? Que para la gran mayoría de personas, porque la gran mayoría en Chile tiene salarios bajo Claro. 1 millón de pesos, la gran mayoría de las personas les van a reconocer más de lo que entregan, ¿no es cierto? No es que aquí cuando dice las personas, se confunde muchas veces porque se dice, yo he escuchado a algunas personas que dicen, ese 6% te lo van a quitar. Sí. No, ese 6% va a ir una idea de seguro social, pero en la práctica, para la gran mayoría de las personas, ese 6% va a valer más que un 6%. Por ejemplo, el del millón de pesos llega a 6,2%. A 6,2%, sí. Y el de 2,5 millones, Y el de 2 millones y medio, ese llega a 5%. Es decir, para quienes tenemos salarios más altos, esto va a implicar una menor cotización de lo que nosotros hubiéramos tenido en caso de tener 6%, porque aquí si uno redistribuye, la redistribución tiene que existir, ¿no es cierto? Algunos deben tener un poco menos, pero tampoco es un tremendo efecto, Claro. ¿no es cierto? Es pasar de 6% a 5%. 5%. Y yo creo que esa solidaridad vale la pena por mejorar la situación de las mujeres y por sobre todas las cosas, mejorar la situación de los jubilados que hoy están recibiendo pensiones Es que muy no son importante. dignas. Bueno, el cambio más sustancial, el 6% adicional, que estamos revisando a propósito de todas las dudas, y van a seguir, ministro, van a seguir dudas y eso Seguro. hay que Y tenerlo está muy súper bien claro. que el debate... A ver, este es un proyecto amplio, grande, que ya reconoce muchas de las discusiones. Nosotros, es un proyecto, por ejemplo, que no es exactamente igual al que nosotros propusimos en campaña. Ha ido cambiando. Y está bien eso, ¿no es cierto? Porque parte de el gobierno tiene que estar abierto, tiene que escuchar las distintas posturas. Por ejemplo, en la campaña apareció este tema muy importante de la herencia, que nosotros no lo teníamos incorporado Y inicialmente. lo incorporaron. Ahora lo incorporamos. Yo creo que está bien. Y también puede pasar que en el debate parlamentario, recuerden que el Parlamento no es un buzón del Ejecutivo, los parlamentarios y las parlamentarias tienen todo el derecho a hacer propuestas y esto se va a discutir y algunas de estas cosas van a cambiar. Pero yo creo que lo importante es en todo este proceso de discusión nunca hacernos las preguntas fundamentales. Y las preguntas fundamentales son, cuando se apruebe esta reforma, ¿cuánto va a subir las pensiones de las personas que hoy están siendo jubiladas? Principal pregunta. ¿Cierto? Esa es la pregunta, una pregunta de fondo. Ministro, pregunta Sí. que nos hace Raúl Tuiterero. Dice, los que están, atención, con jubilación anticipada y les falta 1 o 2 años para los 65 años, ¿pueden optar alguno de los beneficios como la PGU o deben esperar a cumplir los 65 años? El grueso de los beneficios operan desde los 65 años. Pero si alguien se jubila anticipadamente, no es que pierda esa opción, sino que solo lo va a empezar a recibir desde los 65 años. Perfecto. Otra pregunta nos está llegando, Páez Lo. ¿Las pensiones de sobrevivencia tendrán algún cambio positivo con la nueva reforma, ministro? No hay grandes cambios acá porque lo que se hace tiene que ver con digamos, la parte de solidaridad viene principalmente por el lado de la PGU y por el lado del seguro social. Pero sí hay algunas mejoras acá, pero yo diría que son mejoras más marginales.
comparado con los otros grandes cambios que existen. La reforma de pensiones se está conociendo, se está dando también entregando elementos. Por ahí se decía que iba a haber la posibilidad de un préstamo incluso. Eso está en la reforma también. También está en la reforma, sí, que también se puede hacer a fondo de cada uno. Sí, lo puedo explicar si quieres. Esto es una cosa bien simple. Esto es una de las cosas, por ejemplo, que no estaba en nuestro diseño y que algunos sectores políticos lo plantearon durante la discusión, digamos, lo que se llama el periodo prelegislativo. Perfecto. O el proceso prelegislativo, en particular el Partido de la Gente, y nosotros tomamos esa propuesta, ¿no? Porque creemos que hay que tomar ideas diversas, ¿no es cierto? Muy breve, por favor. Sí, ¿cómo funciona esto? Las personas van a poder pedir un préstamo, van a poder pedirse a ellos mismos un préstamo a sus fondos, un préstamo de hasta $1.000.000, 30 UF, y este préstamo va a ser sin tasa de interés, solo van a tener que pagar la inflación, o sea, va a ser pagado en UF, y es un préstamo que se va a pagar de forma automática. ¿De qué manera? Tú, en vez de cotizar el 10,5%, vas a cotizar desde el siguiente mes el 12,5%, es decir, 2 puntos porcentuales los vas a pagar de forma inmediata. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que las personas se puedan dar liquidez, puedan cubrir una situación dramática que tengan y que necesiten un préstamo, lo pueden hacer, pero no lo van a hacer poniendo en jaque digamos, su ahorro previsional futuro. Y por eso incorpora un mecanismo de compensación, de devolver ese dinero de forma automática. Perfecto. Préstamo también, ahí está incluido. Es el proyecto de reforma que se está dando a conocer y por eso es importante, y lo que hicimos conversar es lo grueso. Pero también ayuda para las pymes, y eso es muy importante. Alivia deuda tributaria, ministro. Vamos a revisar rápidamente los elementos a propósito de lo que va a pasar con gente que hoy día tiene deuda. Hay convenios de pago hasta en 48 cuotas, sí, sin pago de pie inicial y con donación del 100% de intereses y multas asociadas cuando los convenidos contemplan impuestos. A ver, sí, ¿cómo se accede a esto, ministro? Déjame explicar esto primero. Esta es una ley, esto es distinto a lo que acabamos de discutir. Sí, completamente fuera. Esta es una ley que acabamos de aprobar, que llevamos en conjunto el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, y que va a ayudar a las pymes a la vena. ¿Qué es lo que pasa acá? La siguiente, haz la anterior, por favor, para no... ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que sucede acá es que hay muchas pymes que, producto del estallido social y después de todos los años de pandemia, empezaron a tener deudas con el Estado, no pudieron pagar todos los impuestos. Y si tú esas deudas no las pagas, puede ir a un proceso de judicialización y eso es un problema. Entonces nosotros dijimos, tratemos de solucionar esto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Vamos a ayudar a que la posibilidad de repactar esta deuda con la Tesorería General de la República sea muy conveniente. Yeah. Entonces, ¿qué cosa hicimos? Primero, le vamos a permitir que el convenio sean 48 cuotas. Antes eran 24 cuotas. Aumento. Segundo, sin pie inicial. Perfecto. Antes era un pie de 30, 40% incluso. Y tercero, va a haber una condonación del 100% de los intereses y las multas. Muchas veces los intereses y las multas son más grandes que el capital que tú debes inicialmente. Muy importante. Para ponerlo esto en perspectiva, esto va a beneficiar potencialmente a 180.000 pymes. Perfecto. O sea, no es un grupo pequeño. Y segundo, el promedio que pagarían estas 180.000 pymes va a pasar, el promedio de cuota mensual va a pasar de 150.000 pesos a 50.000 pesos. Es decir, es una reducción a un tercio y es un apoyo, insisto, a la vena de la... Para ponerse al día además. Súper importante. Sí. Entonces ahí está el alivio, deuda tributaria. Y eso va a poder, la ley está pronto a ser, está en el Tribunal Constitucional actualmente, va a ser promulgada, nosotros esperamos en un par de semanas. Una vez que se promulgue, el acceso a este alivio de deuda tributaria es inmediato. Ahí está. Clarísimo, para las pymes, para que lo puedan tener presente. Había algún detalle más, pero está todo bastante claro para las pymes. Usted ha salido de la vena, ministro, y también el llamado a las pymes a que se acerquen, a que se pongan al día, esperar la promulgación de la ley. Y ahí sería listo para todo ello. Ministro, hay varias, va a seguir este debate, la invitación está hecha para que vengan en alguna otra ocasión. Se nos acaba el tiempo, le quiero agradecer muchísimo en abordar reforma de pensiones, ojo con la reforma tributaria, también para la PGU, y en este caso las pymes, el llamado para ponerse al día. Hay una inyección a la vena que el gobierno le está también planteando, ¿no? Muchas gracias, Rafa, por la posibilidad de discutir y bueno, muy disponible a venir cuando lo estimen pertinente. Y un abrazo a todos quienes nos vieron atentamente durante estos minutos. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Nicolás Grau, ministro de Economía, con nosotros en un día donde además seguimos conversando de temas muy relevantes. Nati Gil.